La confianza en la Biblia es un tema que ha sido discutido por creyentes y escépticos a lo largo de los siglos. A menudo surge la pregunta: ¿cómo es posible confiar en un texto que fue escrito por humanos, quienes por su naturaleza son imperfectos y propensos al error? Además, algunos sostienen que la Biblia pudo haber sido manipulada a lo largo del tiempo con fines de control social. Estas preocupaciones son legítimas y merecen una reflexión profunda. Vamos a analizarlas. A pesar de que la Biblia fue escrita por manos humanas, muchos creen que su contenido fue inspirado por Dios. Esto significa que aunque los autores humanos plasmaron las palabras en el papel, la guía detrás de estos escritos proviene de Dios, como se menciona en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Este pasaje sugiere que Dios, en su soberanía, utilizó las personalidades y experiencias de los escritores para transmitir su mensaje de manera fiel. Ahora, un punto recurrente entre aquellos que dudan de la fiabilidad de la Biblia es la idea de que no se puede confiar en seres humanos, ya que son propensos a errores. Este es un argumento basado en la premisa de que si los humanos cometen errores, entonces no se puede confiar en un texto que ha sido escrito por ellos. Sin embargo, esta afirmación no es completamente precisa. Aunque es cierto que las personas pueden cometer errores, no siempre lo hacen. Decir que no se puede confiar en los seres humanos porque son falibles es una postura inconsistente, ya que incluso quienes hacen esa afirmación dependen de la confiabilidad de su propio razonamiento para llegar a esa conclusión. Esta lógica defectuosa también se aplica al argumento de que la Biblia no puede ser confiable porque fue escrita por personas. La realidad es que aunque las personas son imperfectas, también son capaces de hacer cosas correctas y confiables, especialmente cuando están motivadas por un propósito superior. En el caso de la Biblia, los creyentes sostienen que los autores no actuaron solos, sino bajo inspiración divina. De este modo, aunque fueron humanos quienes escribieron las palabras, lo hicieron bajo la guía de Dios, lo que les permitió transmitir con fidelidad el mensaje divino sin los errores que cabría esperar de una obra puramente humana. Además, sería incoherente afirmar que no se puede confiar en los humanos porque son falibles, pero luego confiar en esa misma afirmación. En otras palabras, si decimos que no podemos confiar en nada de lo que los seres humanos dicen o hacen, caemos en una paradoja en la que no podríamos confiar ni siquiera en nuestra propia percepción de la realidad. Por lo tanto, es fundamental reconocer que aunque los humanos pueden cometer errores, no siempre lo hacen, y ciertamente no se puede descartar toda obra humana solo por la posibilidad de errores. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios trabaja a través de personas imperfectas. Moisés, por ejemplo, fue un asesino. David cayó en adulterio y Pablo persiguió a los cristianos antes de su conversión. Aún así, Dios eligió a estos hombres para cumplir roles cruciales en su plan. Del mismo modo, los autores de la Biblia no fueron seleccionados por su perfección, sino porque Dios pudo usarlos para comunicar su verdad, incluso a través de sus fallas humanas. Otro de los desafíos que se hace a la confianza en la Biblia es la idea de que pudo haber sido alterada o manipulada con el tiempo. Sin embargo, el proceso por el cual la Biblia ha sido transmitida a lo largo de los siglos es notablemente riguroso. Los escribas judíos encargados de copiar el Antiguo Testamento seguían métodos estrictos para garantizar la precisión. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que datan de más de 1000 años, han demostrado una sorprendente consistencia con los textos del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Esto respalda la idea de que estas escrituras han sido fielmente preservadas. En cuanto al Nuevo Testamento, la evidencia es aún más abrumadora. Actualmente existen más de 5800 manuscritos griegos, algunos de los cuales datan de principios del siglo II. Esta abundancia de copias permite a los estudiosos comparar y verificar la exactitud del texto, lo que hace extremadamente difícil que se hayan producido alteraciones significativas sin ser detectadas. Ahora, es esencial comprender el contexto histórico del cristianismo primitivo. Los primeros cristianos no eran un grupo poderoso que buscaba controlar a la sociedad. De hecho, eran una minoría perseguida. Muchos de los apóstoles y primeros creyentes enfrentaron severas persecuciones e incluso el martirio por su fe. Es difícil imaginar que estas personas estuvieran dispuestas a morir por algo que sabían que era una invención. La Biblia está compuesta por 66 libros escritos a lo largo de 1500 años en 3 continentes diferentes por más de 40 autores. Algunos de ellos vivieron en generaciones diferentes y no tuvieron contacto entre sí, pero estos libros forman una historia coherente que culmina en la revelación de Jesús. No hay otra obra que se le compare. Otra razón para confiar en la autenticidad de la Biblia es el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, Isaías 53 contiene profecías sobre la venida del Mesías, las cuales se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de Jesús.
años. Aún más sorprendente es que Jesús cumplió más de 300 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La probabilidad de que alguien cumpla solo 8 de esas profecías es de 1 en 10 elevado a la 17ª potencia, lo que equivale a un 1 seguido por 17 ceros. Es como si alguien tomara esa cantidad en monedas y cubriera toda Centroamérica hasta la altura de 1 metro y se marcara una de esas monedas y luego pedirle a una persona con los ojos vendados que seleccionara la moneda marcada en su primer intento. Cumplir 48 profecías tiene una probabilidad de 1 en 10 elevado a la 157ª potencia, una cifra tan grande que si alinearas esa cantidad de electrones te llevaría 19 millones de años contar todos esos electrones. Es humanamente y estadísticamente imposible que alguien cumpla todas estas profecías. Sin embargo, Jesús lo hizo. Jesús cumplió más de 300. Este cumplimiento preciso de las profecías bíblicas ofrece una prueba adicional de la autenticidad y origen divino de las Escrituras. Un argumento común entre los escépticos es la posibilidad de que los autores del Nuevo Testamento pudieran haber malinterpretado o incluso alucinado los eventos que describen, como la resurrección de Jesús. Sin embargo, la teoría de las alucinaciones grupales no tiene sentido, ya que las alucinaciones suelen ser experiencias individuales no compartidas por grupos grandes de personas. Además, si la resurrección fuera un engaño, las autoridades de la época podrían haber mostrado el cuerpo de Jesús para refutar las afirmaciones de los apóstoles, algo que nunca sucedió. En última instancia, confiar en la Biblia también implica confiar en la soberanía de Dios. Si Dios es omnisciente y todopoderoso, entonces ciertamente es capaz de preservar su palabra a lo largo de la historia. Jesús mismo afirmó la autoridad de las Escrituras diciendo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Esta seguridad nos permite confiar en que la Biblia que tenemos hoy es la verdad que Dios quiso comunicar. Podemos confiar en la autenticidad y fiabilidad de la Biblia no solo por su inspiración divina, sino también por su preservación meticulosa a lo largo de los siglos, la evidencia histórica, el cumplimiento de las profecías y su poder transformador. A pesar de haber sido escrita por humanos imperfectos, la Biblia sigue siendo la palabra inmutable de Dios, guiándonos en la verdad y la justicia. Las afirmaciones de que fue manipulada para controlar a las personas no se alinean con el contexto histórico ni con los sacrificios hechos por los primeros cristianos. Hay mucha evidencia de que Jesús es Dios y de que sus afirmaciones son verdaderas, así como las cosas que dijo sobre sí mismo. Al comprender estas verdades, podemos confiar plenamente en la Biblia como el fundamento de nuestra fe, sabiendo que Dios ha preservado fielmente su mensaje para todas las generaciones.